Bueno, hermanos, hermanas, muy buenos días. Vamos a empezar con el estudio o estudio prédica de este domingo. El tema se llama como la semilla de mostaza. Y vamos a utilizar dos citas bíblicas, Mateo 17:20 y Lucas 13:18 al 19. Dale la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces vamos a entender una cosa, que la fe es un verbo que demanda una acción. Creer más hacer, o en este caso fidelidad, es igual a fe. Déjame decirte una cosa. Fe, del griego pistis, no tan solo es fe tal cual, sino también es fidelidad o permanencia, ¿sí? Pero en este caso van juntas con pegadas. Es creer en que va a ocurrir algo y me mantengo en esa fidelidad en que va a ocurrir algo. Estas dos, como vemos en los círculos, ¿sí? De aquel lado vemos creer y de este lado vemos hacer o fidelidad. Estos dos círculos nos van a dar una cosa, fe, ¿sí? Por tal motivo entonces la fe es un verbo que demanda una acción. Yo estoy creyendo que Dios me va a bendecir, entonces, ¿qué estoy haciendo para poder recibir esa bendición? Les decía yo en prédicas pasadas de que también era necesario ir cultivando, ir cambiando para poder recibir. Dale la siguiente. Bueno, como fe involucra tanto creer como hacer, si yo quito, por ejemplo, el creer y nomás me quedo con el hacer, no tengo esperanza. ¿Sí me va a entender? No va a ocurrir nada. Porque a pesar de que yo haga y yo esté haciendo, pero no estoy creyendo que va a suceder, es por demás. No va a ocurrir nada, porque no creo. Y sencillamente, para que yo pueda hacer algo, tengo que primero creer. Recuerden, la fe es un verbo que demanda acción. Dale la siguiente. Vamos a nuestras citas. Mateo 17:19 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar al demonio fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, y diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Pongan la atención a la palabra que está subrayada, por vuestra poca fe, y las palabras en negritas. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Dale la siguiente. Lucas 13:18 al 19 dice: entonces decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol o arbusto, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dale la siguiente. Ese es el tamaño de un grano, una semilla de mostaza. Fíjate. Pero fíjate, quiero que veas algo más interesante. Dale la siguiente. Esto ocurre cuando se siembra y se deja crecer. Fíjate, ahí hay un arbano, un árabe, o no sé qué sean. Pero detrás de ello es la semilla de mostaza. Fíjate el tamaño que tiene. Dale la siguiente. Vamos a las características de la mostaza. Su semilla es una de las más pequeñas. Se reproduce con gran rapidez. 3. Es como una maleza, se extiende sin control por todas partes. Crece cerca de 2.5 metros. Crece de forma silvestre, en prados, terrenos baldíos, a la vereda de los caminos o en cualquier terreno soleado y ligeramente seco.
Su fruto beneficia a todos. Dale la siguiente. Por vuestra poca fe, que es Mateo 17, 19 al 20. Dice otra vez: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar al demonio fuera? Es una pregunta, ¿por qué? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Pongan atención. Porque de cierto o en verdad les digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijereis o diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será hecho. Quiero que entendamos y veamos esto. Poca fe, que Jesús hacía mención, y fe como un grano de mostaza, en este caso es pequeña o poca. Ya vimos el tamaño del grano de mostaza, es tan insignificante, ¿sí? Poca fe y fe como de un grano de mostaza, en este caso pequeña o poca, ¿no sería lo mismo? Porque si hablamos en cantidades, por vuestra poca fe, es que aún así tenían algo de fe. Por muy poca que tuvieran, tenían fe. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿de qué tamaño debe de ser mi fe para que pueda hacer algo? Según aquí Jesús, del grano de mostaza, ¿cómo es pequeña? Poca. Entonces, poca fe y fe como un grano de mostaza, ¿no sería lo mismo? Bueno, vamos a ir más para adelante. Dale a la siguiente. La frase poca fe en el griego es apistia. Y quiere decir, ojo, incredulidad, duda, falta de fe, infidelidad y poca fe. Otra vez, poca fe, el del griego viene de apistia. Y ahí lo podemos ver en el diccionario Strong. Y quiere decir incredulidad, duda, falta de fe, infidelidad y poca fe. En el texto original, esta frase se leería: por vuestra infidelidad. La Biblia del Oso, 1959. Y por vuestra incredulidad, Peshita. Pregunta: ¿aquí hay poca fe? Cuando hablamos de infidelidad, ¿hay fe? Cuando hablamos de incredulidad, ¿hay fe? Si yo les dijera, por ejemplo, en 5 minutos el Señor va a venir, ¿me van a creer? No, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo les estoy diciendo en 5 minutos llega el Señor, no ha venido en más de 2000 años, ¿por qué tendría que venir en 5 minutos? O sea, si viniera, qué bueno. Pero si en 5 minutos no baja, bueno, está bien. Pero en este caso no te quiero decir, no quiero demostrar esto, si viene o no viene. Lo que te quiero demostrar es, ¿por qué no me creyeron? Cuando yo te dije en 5 minutos viene el Señor, ustedes dijeron: no te creemos. Ni siquiera le pensaron, ni siquiera hubo fe mínima en eso, no, simplemente dijeron: no te creemos. Pues de esa misma manera el texto está diciendo: ¿por qué no pudimos sacar al demonio? Porque no creyeron. ¿Por qué no creyeron? Porque son incrédulos o porque son infieles. Dale la siguiente, volvemos a la misma diapositiva. Si no creo en que va a ocurrir algo, a pesar de que esté sembrando, no va a ocurrir. A pesar de que esté sembrando en mi vida, si yo no estoy creyendo que voy a recibir y me mantengo en ello, yo no voy a recibir.
Tengo que estar creyendo una promesa. Tengo que mantenerme en la promesa. Pero tengo que ahora hacer algo para recibir la promesa. Santiago 1:16, dale la siguiente. Pero pide con fe, o con fidelidad, o con credulidad, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Crece, fíjate, crece. ¿Recuerdas una de las características de la semilla de mostaza? Que ésta crece de forma silvestre en prados, terrenos baldíos y a la vereda de los caminos o en cualquier terreno soleado. Esa semilla de mostaza crece en cualquier lado. Es todo terreno esa semilla, fíjate. Y podemos pensar que estos terrenos o estas tierras sean problemas. La semilla de mostaza va a crecer aún a pesar habiendo problemas. Si tú tienes problemas, dale gracias a Dios, porque es un medio donde tú vas a poder crecer triunfante y victorioso. Solo cree y ten fidelidad. 2. Dale la siguiente. ¿Qué ven aquí? ¿Qué se ve? ¿Una espada samurái? Muy bien. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, fíjate, si tuvieras fe como un grano de mostaza, bueno, dice, el problema no es el tamaño de la fe, sino con lo que haces con ella, sino con lo que haces con la fe. Si la sabes usar o no. En manos de un samurái, esta espada cortará todo, porque es un experto, porque se entrenó, se capacitó, sabe cómo agarrar la espada. Pero en manos de un inexperto como su servidor, pues se cortará la mano, correré peligro, porque no he estado instruido, no soy instruido en un arma de este calibre. Sí, agarro un cuchillo y aún así me corto. Entonces, el problema no es el tamaño de la fe, sino con lo que tú puedes hacer con esta fe. Mira, déjame decirte una cosa. Esta es una moneda de 5 pesos. Y esta es una moneda de 1 peso. ¿Sí? ¿Cuál fe va a respaldar más Dios? Ninguna. Bueno, va a las dos. Porque aún a pesar de que tú tengas esta poca fe, Dios va a hacer algo con esta poca fe. Y si tú tienes esta poca fe, Dios va a hacer algo con esta poca fe. Lo importante es tú qué estás haciendo con esta miseria de fe, por así decirlo. ¿Qué estás haciendo? ¿La estás cultivando y dejas que crezca? ¿O simplemente la tienes aquí en la mano sin hacer nada? La fe es una herramienta, hermano, que Dios nos dio para poder crecer, conocerlo a Él. Y muchas veces envidiamos esta monedita o esta fe, este tamaño de fe, porque muchas podremos decir, ay, es que yo con esta fe nunca voy a hacer nada, nunca el Señor me va a bendecir. ¿Cómo podré ayudar al Señor? Déjame decirte que muchas veces, aún teniendo tú esta fe, muchas veces no se va a comparar con el tamaño de esta fe, a pesar de que es pequeño. Es lo que tú haces con esta fe, lo que va a hacer que crezca mayor que esta. Eso es. Dale la siguiente. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. En Romanos 12:21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas no se ha de hurtar, hurtas.
Tú que dices no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por vuestra causa, o por causa de vosotros. Muchas veces teniendo una fe así, no hace nada, no trabaja nada. Y en comparación con esta fe, tú al momento de estar sembrando, va a crecer. Y debes de demostrarlo, veíamos anteriormente. No tan solo es sembrarlo, sino demostrarlo. No importa el tamaño de fe que tú tengas, sino lo que haces con ella. Dios va a actuar con eso. Es más que suficiente. Dale la siguiente, por favor. Y aquí, obviamente, pues no creemos y no tenemos fidelidad. ¿Qué va a haber? Nada. Y muchas veces es lo que pasa cuando estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y nos estamos transformando en la imagen, y puede llegar un punto en que a lo mejor Dios no nos escucha, en que nos sentimos solos, en que nos sentimos abandonados y decimos ya no quiero. Y es ahí donde entonces la fe, como del grano de mostaza, entra en acción. Sigue, continúa. No decaigas. Ánimo. Porque todavía te falta camino, hermano. Todavía falta. Pero debe de permanecer fiel, creyendo. 3. Dirás a este monte, muévete. Nos habla de un resultado exitoso al dejar de lado la incredulidad y de saber manejar la fe. Normalmente cuando uno entra en estos rollos del cristianismo, el Señor te bendice y te guarda y ves su mano poderosa. Tienes fe, crees. ¿Sí? Pero cuando va pasando el tiempo, como que ese poder o confianza o eso sobrenatural como que aparentemente va desapareciendo, y ya tú lo que declarabas o lo que decías ya no se cumple, ya no se hace, ya no ocurre nada. Y llegas en un estado de esa incredulidad y de esa añoranza de que antes hacía, tenía poder y podía hacer y ya no hacer, pero siempre sentía la presencia de Dios aquí al principio. Pero ahora cuando yo ya estoy aquí, cuando pasa el tiempo ya no es lo mismo. Y es cierto, ya no pasa lo mismo, porque Dios te quiere llevar a algo más allá, que crezca más ese grano de mostaza, que crezca más esa fe. Y cuando ya estamos aquí, cuando ya estamos reflexionando y meditando de quién soy yo para Dios, quién es Dios para mí, cuando hago cambios necesarios, aún más, cuando me relaciono más, cuando intimo más con Dios, entonces paso al siguiente nivel, mover el cerro. Mover el cerro. Nos habla de un resultado exitoso al dejar de lado de la incredulidad y de saber manejar la fe. Hechos 13:47 dice: porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Tú tienes un propósito, tú tienes una misión: ser luz a las personas. Donde tú vives, donde tú estás, eres luz. Eres alguien importante. Por eso cada día tienes que acercarte más a Dios.
Cada día tienes que buscar su presencia, cada día tienes que encomendarte a Él. Dale la siguiente. Por tal motivo, crecer y hacer con fidelidad es igual a fe. Cuando creemos que Dios va a hacer algo, tenemos que someternos. Y en este aspecto podemos incluso decir, por ejemplo, el cerro de Tancítaro está altito. Ahora, es una fe, Jesús lo dijo nomás por nomás, o porque pudiera ocurrir. ¿Quién sabe? Porque si tú te pones en el cerro de Tancítaro y lo ves, tú le puedes decir, o le podrías decir, bueno, decirle que le puedes decir, muévete cerro, quítate. ¿Se movería o no se movería? ¿Quién sabe? No lo sé. Pero si el Señor está diciendo que aún con el tamaño de la semilla de mostaza, tú con ese tamaño, con esa miniatura, tú le puedes decir, quítate, se quita. Pero hay que dejar de lado la incredulidad. Independientemente sea la voluntad de Dios o no, eso no es el tema. Lo que estamos diciendo es que Jesús me está diciendo. Jesús, ¿a qué me está ciertamente confrontando y a qué me está animando? Si se mueve el cerro, qué padre. Porque muchas veces puede ser un cerro, si bien no físico, tal vez un cerro emocional. Pero dejemos lo emocional a un lado. Si fuera un cerro físico, si Elías oró y dejó de llover, si Moisés partió el mar, que no se pueda mover un cerro. Pero otra vez, muchas veces al momento de decir, cerro, muévete, y no se mueve, y le intentamos una y otra y otra y otra, y tal vez esta fe, tal cual, podemos pensar, no, pues no se quita, no se mueve, y llegamos a este estado donde pues he dicho tantas veces que se mueva el cerro y no se mueve. Pues bueno, pero cuando te metes más con Dios, cuando intimas con Dios, cuando conoces sus propósitos, cuando lo buscas a Él más que incluso los dones, cuando lo buscas a Él, entonces sí, puedes decirle a ese cerro, quítate, y se va a quitar. Las características de la mostaza, volvemos otra vez, fíjate, es una de las más pequeñas, no ocupas mucha fe para que pueda ocurrir algo, pero sí la incredulidad mata, la incredulidad disminuye, la duda disminuye. En un cristiano debes de alejarte de la duda. Se reproduce con gran rapidez una vez que se cultiva, y así también Jesús hizo una buena alegoría, un buen ejemplo de todo creyente es como la semilla de mostaza. Fíjate, se reproduce con gran rapidez, crece. ¿Por qué? Porque ama a su Señor, porque lo adora, porque lo quiere estar con Él. Es como una maleza que se extiende sin control por todas partes y crece 2,5 metros. Crece en cualquier lado donde tú la plantes y beneficia a todos. Fíjate, un cristiano beneficia a todos. ¿Qué harás para el año que viene? ¿Mejorará o empeorará el año? ¿O este año? ¿Qué te hace falta a ti, a tu ser? ¿Fe, carácter, dinero, misericordia, dominio propio? ¿Qué te hace falta? Este año, dale la siguiente. ¿Sembraste? ¿Qué sembraste? ¿Esperabas cosechar? ¿Recibir algo? ¿Qué cosechaste?
¿Cuánto cosechaste? Déjame decirte que hay, así de rapidito, así de rápido, ahí en el calendario hebreo hay una fiesta que es el Yom Kippur. Se celebra el día 10 de Tishri, septiembre, octubre, más o menos. Luego les digo eso. Pero antes de que venga esta fiesta, ¿sí? Hay 9 días que se llaman 9 días de tormento, o 9 días de reflexión, o los días temibles del Señor. En estos 9 días, a toda persona está reflexionando qué es lo que ha hecho en su vida, qué ha sembrado en su vida y qué va a recibir. Pero también se manejaba para cuando iba finalizando la cosecha, ¿sí? Entonces, tú sembrabas y para estas fechas tú esperabas recibir 100%. Pero resulta de que no abonaste, de que no le echaste agua, de que no la cuidaste ante la intemperie. No hiciste nada, no hizo nada el agricultor. Entonces él está esperando que la misericordia de Dios pues haga algo, esperando que reciba un 100%. Pero resulta que para estas fechas recibe un 40% de lo que sembró. Y es aquí donde estas fechas están pensando, híjole, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me esforcé más? ¿Por qué dejé que la flojera, la apatía, la indiferencia me ganara? Y esto es bonito porque te permite a ti pensar qué estás sembrando, en quién estás sembrando, qué esperas recibir. Entonces, que este año sea un día de reflexión, que estés sembrando, y como si tú tienes o tuvieras el tamaño de esta moneda, tu fe, o si tu fe es de este tamaño, puede crecer, pero sabiéndola usar. Si tú la sabes usar, ya la hiciste, pero siémbrela. No tenga dudas, no dude, no sea incrédulo, porque eso es lo que tuvieron los discípulos. Dudaron. No es que su fe haya sido poca, porque Jesús incluso es una referencia cuando dice que el tamaño de tu fe, que aún siendo poca, haz algo. Vamos a orar.